Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tenemos un nuevo informe que viene a poner un poco, sobre todo, una fotografía clara alrededor de cómo está la economía. ¿Cómo estamos ahora mismo a nivel internacional? Y luego iremos entrando en Europa y en España. Pero ¿cómo está la fotografía a nivel internacional? Pues razonablemente favorable. Frente a hace unos meses que las expectativas sean de recesión y de excesiva incertidumbre y de tensiones geopolíticas, todos estos problemas han empezado a resolverse y hemos empezado el año con una mejora muy fuerte de las expectativas, de confianza, una continuidad de procesos de inflación. La inflación de 2 dígitos la hemos dejado atrás, una cierta subsanación de las tensiones geopolíticas y un crecimiento que la Unión Europea empieza a ser positivo frente a la recesión con que terminó el año pasado. De hecho, el gran cambio que está habiendo es que los tipos de interés en la Unión Europea han empezado a bajar. Entonces, un escenario de moderación de costes financieros en un contexto de desinflación, pues un escenario mucho más favorable. Los riesgos son ahora el hecho de que la inflación está costando mucho el moderarse a tareas de precios en el último tramo, lo que llaman la última milla, que es lo que explica por qué las bajadas de tipo de interés son tan moderadas y tan retardadas en el tiempo, o que las subidas de precios de materias primas y tensiones geopolíticas hagan que este escenario de inflación moderada, pero no estallida de precios, persista en el tiempo, retrasando aún más, si cabe, la baja de tipo de interés. Dice vuestro último informe la competitividad como oportunidad para la mejora de nuestro bienestar. ¿Hasta qué punto este crecimiento está viniendo con también un aumento de la productividad? No, la productividad en España es negativa, es decir, tenemos una productividad que lastra nuestro crecimiento. El problema que hay con a largo plazo es que a largo plazo la renta per cápita, el principal factor determinante es la productividad. Y a su vez la productividad depende de la organización del trabajo, del nivel de inversión y también de las horas trabajadas. En España un problema que hay es que se ha abierto una brecha muy importante entre las horas pactadas y pagadas por las empresas y las horas trabajadas. Y esto afecta a la productividad de una forma intensa. También tenemos un efecto composición, que los sectores más pujantes son sector servicios con menos productividad, pero aquí tenemos un tema que hay que resolver. Es decir, a largo plazo no puedes crecer sin productividad y para ello hace falta también crear un clima favorable a la inversión en todas sus variantes, capital humano, I+D+I y capital físico y también infraestructuras. Y mover un poco la economía, ¿no?, hacia factores de crecimiento, ¿no?, como está haciendo Estados Unidos, al revés, al lado de la inteligencia artificial, ¿o es difícil mover a la economía hacia ese entorno? La española, la española. El tema es que la inteligencia artificial en España está también empezando, igual que en Estados Unidos, igual que en la Unión Europea. De hecho, las empresas españolas grandes están por encima de nuestra media europea. En las pequeñas empresas no, tenemos un cierto retraso en la implementación de inteligencia artificial. Pero esta inteligencia artificial, ¿cómo se implementa? Pues se implementa todo a través de la inversión empresarial que la lleva consigo y a través de la contratación de personal cualificado. Entonces, si tú no tienes un entorno favorable a la inversión, porque no tienes una rentabilidad o tienes incertidumbre excesiva, o no tienes personal disponible para pues tenemos un fuerte nivel de vacantes para ese tipo de personal y cualificación, pues es obvio que tenemos un retraso. La inteligencia artificial es un factor de productividad, de crecimiento a largo plazo, que España no puede pasar de lado y que tenemos que implementarlo y generalizarlo en el conjunto del tejido productivo. Me cambió el gobierno esa revisión al alza de crecimiento de la economía, 0,8 primer trimestre. Ese es un crecimiento muy potente para la economía española, ¿no? Es un crecimiento muy fuerte, sí. De hecho, no se le esperaba en su momento y sorprendió a todos al alza. Parece que ha sido el comportamiento del consumo privado lo que lo ha explicado. Pero en cualquier caso, más allá de las décimas, que un gran factor explicativo de este crecimiento es, por un lado, la bonanza del turismo, que ha sido el factor determinante. Más o menos el 80% del crecimiento se explica por el turismo, el 40% del empleo por el turismo. También está la intensidad del empleo. El empleo muy favorecido por el aumento de población. Y también, por qué no decirlo, el consumo público. El consumo público, que no deja de ser, trae crecimiento del futuro al presente, en la medida que el consumo público lo financia con déficit, está haciendo un factor de crecimiento en un contexto que tenemos una inyección de fondos europeos excepcional, pero que es importante y que también mejora el crecimiento. La gran debilidad nuestra es la demanda interna, tanto la inversión empresarial, que está todavía por debajo de los niveles de pre-COVID, como la debilidad del consumo privado. En un entorno de crecimiento del empleo, el consumo privado tendría que estar mejorando y en términos per cápita está por debajo del nivel de hace 4 años. Está mejorando en absoluto, pero no en términos per cápita. ¿Y eso por qué está sucediendo? ¿Por la productividad?
No, O porque la demanda interna directamente está más abajo. Bueno, sí, está productividad sucediendo con gasto no tiene mucho porque sentido. las familias se encuentran con una mayor inflación que resta renta real, se encuentran con una incertidumbre que les hace posponer decisiones, por ejemplo, acerca del tipo de bienes de consumo que tienen que hacer con los temas de sostenibilidad y digitalización, que hay un cambio disruptivo en ello, se encuentran con que tienen que pagar mayores tipos de intereses por sus deudas y al final todos estos factores estrangulan una situación que las familias ven mejorar su renta por el empleo y por las subidas salariales, pero todo ello lo frena. Es decir, la clave aquí es conseguir reducir la inflación a niveles más moderados y seguir continuando con la creación de empleo, porque al final la clave del consumo es la del empleo. No, pero tiene sentido un crecimiento donde la demanda interna y también la inversión privada están deprimidillas. Es lo que es. Digo, pero está un poco alimentado, ¿no? Desde el gasto público y desde otros factores que no son el que da ese movimiento de sensación de mayor riqueza para el ciudadano de a pie, ¿no? A corto plazo es lo que está sucediendo. La clave a largo plazo es que el inversor empresarial asuma mayor protagonismo. Tú si no inviertes no puedes tener una productividad, no puedes tener unas mejoras salariales importantes, no puedes tener un crecimiento a largo plazo que puedas entrar en ganar cuota de mercado. Precisamente uno de los problemas que hemos detectado en el informe de ayer es que España empieza a tener problemas de competitividad. Estamos perdiendo en los indicadores de coste relativo, de costes laborales por la menor productividad, estamos perdiendo en tipo de cambio efectivo real, también estamos perdiendo cuota de mercado a nivel mundial y esto es un problema que, aunque a corto plazo lo estamos soportando con el turismo, que es un sector muy competitivo, pero lo que es el sector industrial no tiene esa bonanza y ahí tenemos una debilidad de crecimiento a largo plazo. Es decir, la economía española al futuro necesita de un mayor nivel de inversión para tener un mayor nivel de empleo, para tener un mayor nivel de productividad, para tener una mayor renta per cápita. De hecho, uno de los problemas nuestros es la renta per cápita. Nuestra renta per cápita se ha abierto las diferencias respecto a la Unión Europea y no creo que eso sea buena noticia. Empleo, primer semestre, ¿cómo ha sido y qué se puede esperar para el segundo, siendo el elemento fundamental? ¿Qué veis en el informe? El empleo es muy favorable. Yo creo que es muy favorecido por el aumento de población y disponibilidad de personas a trabajar en un contexto de encarecimiento relativo de los bienes de inversión, porque han subido los tipos de interés, han subido los impuestos y, por lo tanto, ante el aumento de la demanda, lo intentan sostener las empresas con aumento del empleo y también por la composición sectorial, que es una población muy fuerte de turismo y servicios, que es el que explica el dinamismo del empleo. Y en un contexto de moderación de salarial, porque desde la primera crisis que un problema inflacionario no se ha contaminado con espiral de precios salarios. Lo que sucede es que esto sucede a corto plazo. A medio plazo los costes laborales siguen subiendo como consecuencia del empuje de esta falta de productividad, como consecuencia de que la inflación, aunque sea parcialmente, se va incorporando en los salarios de forma indirecta y, por lo tanto, el escenario de creación de empleo ya en la segunda mitad de año, el año que viene, será más moderado que el presente. ¿Riesgos que veis en el informe? Riesgos, a mí me preocupa mucho la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. Tenemos un déficit importante, estructural, mucho mayor que el déficit como tal. Además, se ha corregido por el lado equivocado, que es con subida de impuestos. Teníamos que haber abordado el problema de eficiencia del gasto. Y la deuda pública, pues tenemos también que entrar en un nivel de sostenibilidad. Es verdad que hay otros países con problemas mayores que nosotros, como son Italia y Francia, que nos han dado un cierto respiro en lo que es el control por parte de la Comisión Europea y en lo que son la suspensión de reglas fiscales. Pero no podemos descuidarnos, porque si no podemos entrar en una situación de riesgo. Yo creo que precisamente este respiro que nos han dado en el control lo tenemos que utilizar para reconducir nuestro déficit público estructural mediante la reducción del gasto público estructural a través de la vía de la eficiencia del gasto público, que se puede hacer con una mayor colaboración público-privada y con una gestión de responsabilidad. ¿Os preocupa en el Instituto lo que pueda salir de las elecciones legislativas el domingo con efecto hacia España? Es decir, un movimiento en el que Le Pen, Bardella puedan ganar las elecciones o puedan acercarse a esa mayoría absoluta y el Banco Central Europeo tenga que empezar a ver bien efectos, no solo con la deuda francesa, sino con la española y la italiana? Lo que ha sucedido hasta ahora en los mercados es que en el contexto legislativo francés se ha valorado con mucha incertidumbre y entonces, por lo tanto, ha habido una penalización de la deuda francesa y esto ha generado incluso turbulencias. El problema que tiene Francia es que los distintos candidatos que están presentando las elecciones, ninguno de ellos ofrece un programa de reconducción del déficit público. Y aquí va a haber un cierto choque de trenes con la Comisión Europea que todavía no está claro cómo se va a resolver. Es verdad que Francia siempre ha tenido una ventaja desde el punto de vista de una mayor compresión por parte de la Comisión Europea por sus circunstancias históricas y por su importancia dentro del proyecto comunitario, pero la Comisión Europea no puede actuar como de una forma de exigiendo a unos más que a otros. Tarde o temprano tendrá que reconducir esta situación y Francia tiene una necesidad de reconvertir su déficit público muy imperiosa, porque si no, la Comisión Europea no va a tener legitimidad para exigir al resto lo mismo. Sí, pero ninguno de los dos grandes está planteándolo, ¿no? Es susto o muerte, ¿no?
Pues ese es el problema que está yendo, por eso los mercados están subiendo las primas de riesgo de Francia en este contexto, porque la alternativa, nadie está ofreciendo una responsabilidad, una consolidación presupuestaria, están en una huida hacia adelante. Y aquí está el escenario de cómo si va a haber un contrapeso de partidos entre la presidencia y el gobierno y tal, pero cualquier escenario no es muy tranquilizador a la vista de la evolución de cómo se ha descontado parte de los agentes escenario previsible. ¿Puede acabar golpeando la deuda española? Al día de hoy yo creo que no. Yo creo que la deuda pública española hemos tenido una reconducción de la deuda pública, sobre todo en lo que es la tendencia, más que en los niveles, muy favorable, y el escenario de crecimiento está permitiendo juegos estabilizados automáticos una cierta corrección. Es decir, el problema del déficit público español no es tanto de tendencia, que es verdad que se ha reducido, que es favorable ni tanto el déficit como la deuda. El problema es que somos muy vulnerables ante una posición de cambio de ciclo porque el déficit estructural es muy elevado. Entonces, por eso es importante corregir el déficit estructural, porque si no, en un momento de una crisis fiscal que hubiera, que no se prevé al día de hoy que haya, una hipotética crisis fiscal que no se prevé, pues obviamente todos los países de la Comisión Europea estarían, todos los países de la Unión Europea estarían expuestos a ello. Por eso es importante, como se ha sucedido ahora. De hecho, si el déficit público no se hubiera reconocido, que es insuficiente, pero se ha reconocido, pues estaríamos en la misma situación que está Italia y Francia en este momento. Muchísimas gracias, Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos. Buen día y buen negocio. Muchas gracias. 9:00